amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video más del Destino. Pues el día de hoy por acá nos encontramos con la familia Huicorre, ¿verdad? Pues por acá estamos en el barrio La Libertad. Pues por acá vamos a grabar un video para Pedro Huicorre, así que saludos cordiales Pedro, y para todos nuestros suscriptores pues por acá estamos, así que acompáñenos hasta el final del video. Muy bien, pues Pedro, por acá ya estamos. Vamos a grabarles un poco sobre el trabajo, ¿verdad? Pues ya que tú quieres ver cómo va el trabajo, pues por acá le vamos a grabar un poco. Muy bien, pues este es el proceso del trabajo, ¿verdad? De una construcción. Pues así es como están quedando lo que son las columnas, ¿verdad? Estas son las columnas. Ahí está, pues tiene una profundidad de 2 metros, si no estoy mal. 2 o 3 metros, 2,5 o 2 metros aproximadamente. Pues por acá ya echaron lo que es cemento. Por acá aquí nada más ya. Uy, no me voy a caer. Esta es la columna. Ahí está. Todavía no le han echado pues cemento. Ahí están los trabajadores, los albañiles. Están echando ganas al trabajo. Bien, así es. Pedro, pues eso es lo que quieres ver, ¿verdad? Pues así es como está quedando el trabajo de los albañiles, ¿verdad? No sé dónde voy a bajar para pasar al otro lado. Creo que voy a buscar la forma como. Están escarbando más. Este es un metro y casan big. Un metro kahnak. 2 metros. Ay, ay. 2 metros. Creo que ahí se puede pasar. Voy a dar la vuelta. Bueno, por acá van a construir una casa, ¿verdad? Pero primero están construyendo un muro, ¿verdad? Para que todo esto se quede plano. ¿Puedo pasar aquí del otro lado? Sí, nomás que tiene cuidado porque se puede resbalar. Muy bien, voy a pasar del otro lado. Bien, ya paso del otro lado. Ahí está. Pues por acá ya creo que ya fundieron. Ya le echaron lo que es cemento. Desde acá llega
Muy bien, Pedro, pues así es como está quedando el trabajo. Pues sí, está quedando bien bonito. Por acá los albañiles están echándole ganas al trabajo, pues ya casi van terminando. Yo pregunté, ¿verdad? ¿Cuántos metros escarbaron, verdad? Dijeron que son 2 metros. Sí. Miren, pues ya le echaron cemento y no se mueve. Está bien duro. Más le van a echar más cementos por acá. Muy bien, amigos, pues este es el trabajo, ¿verdad? De los albañiles, pues así es como se trabajan por acá en nuestro bello pueblo de Juyabá, ¿verdad? Pues el trabajo se tiene que hacer bien hecho, ¿verdad? Pues ellos por acá hicieron un buen trabajo porque así está quedando bien bonito. Creo que solo por acá están haciendo lo que es la columna, ¿verdad? Para nivelar todo esto que está por acá, para que ellos puedan hacer un replan, ¿verdad? Y para construir ya la casa. Ahí no puedo pasar porque ahí están trabajando ellos. Muy bien, pues voy a pasar del otro lado. Ahí voy a ver si puedo pasar. Ah, no. Tengo que pasar por donde el otro lado. Muy bien, Pedro, pues así es como quedó el trabajo, ¿verdad? Es bien bonito. Así que muchas felicidades, pues así que échenle ganas. Muy bien, pues por acá ya la familia Pedro Huicordan están echándole ganas a un trabajo más, ya que este es el sueño de cada persona, ¿verdad? Construir su casa, tener una casa propia para vivir con la familia, ¿verdad? Pues ya ahorita ya están construyendo por acá, ya este es el proceso nada más. Ya dentro de un año o meses, ¿verdad? Ya todo esto se ve diferente, se ve bien bonito. Ya la casa ya bien hecha. Ay. Voy a mostrarle un poco su terreno, don Pedro. Creo que solo aquí llega. Ahí está, pues por acá tienen sembrado bananos. Sí, solo ahí llega nada más. Solo ahí en la esquina llega. Muy bien, amigos, así que a todos los que están en la Unión Americana, así que échenle ganas.
Así que ustedes pueden también construir su casa, comprar su terreno. Pues este es el sueño de cada persona, ¿verdad? Pues así que échenle ganas, porque para Dios nada es imposible. Así que hay que triunfar. Hay que tener una casa propia. No se rinde. Así que échenle ganas para comprar su terreno, para construir su casa, para mantener bien a la familia. Muy bien, yo sé que para construir una casa se necesita mucho dinero, ¿verdad? Ya que ahora los materiales se subieron de precio. Ya no es igual como antes, que una casa, así una casa simple, como unos 15 o 20 mil quetzales nada más se gasta para los materiales, pero ya ahorita ya no, ya todo es diferente, ¿verdad? Todo se subió de precio. Pues así que Pedro, échale ganas al trabajo, pues está quedando bien bonito. Pues así es como está quedando las columnas, ¿verdad? Escarbaron como 2 metros. Muy bien, pues por acá estoy por donde pasa la carretera, ¿verdad? Que va hacia el centro, que este terreno está enfrente en la calle principal, ¿verdad? Por ahí está la cancha Galaxia, creo. Sí. Ahí está la entrada. Pues como les decía, ¿verdad? Que ya entre unos meses o un año, ¿verdad? Pues ya todo esto se ve diferente, ya la casa hecha, ya todo se ve hermoso, ¿verdad? Ahí está, esta es la entrada. Por acá está enfrente de la calle, ¿verdad? Calle principal. Y bien, voy a entrar. Pues ahí está, ya están poniendo la otra columna. Sí que eso pesa. Es mejor como iba. ¿Sabes qué haces vos, René? Pues póngala ahí, siéntela ahí, para ahora pegarle con el macho así, mira. Ahí tiene que entrar. Bájalo lento. Cuidado, muchachos, les va de un solo. Con las patas. Miren, rico como ahora que está trabajando. Ahí vos tenés que subir de arriba. No es el centro. Muy bien, Pedro, pues así es como quedó el trabajo, así que gracias por la confianza, así que saludos cordiales para cada uno, muchas bendiciones. Así que saludos cordiales a todos los amigos, gracias por llegar hasta el final del video, los quiero mucho, muchas bendiciones. Así que cuídense siempre, no olviden suscribirse al canal de Hilario Sino para más videos. Así que nos vemos hasta el próximo video.